recordando tu palabra, hablando de tus asuntos, Padre, y te pido que en este día nos hables, Señor, que tú nos lleves a tomar esa decisión para ti, esa decisión que no nada más va a hablar de nuestra eternidad, sino de también de nuestra manera desde vivir para aquí, para vivir para ti, para demostrarte con nuestras obras que tú nos has salvado, Señor, por gracia y por amor. Te pido que nos ayudes a entenderlo, lo que tú nos quieras hablar, que seas tú el que hable. Ponemos este tiempo en tus manos. Por Yeshua todo, amén y amén. Entonces dice el versículo 1, dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y otra vez este versículo nos dice igual, guardar sus ordenanzas. Y ya pudimos ver en el resumen que eran ordenanzas, estatutos y mandamientos y decretos, ¿no? Que todos, ¿se acuerdan que unos los como que son más obvios o los podemos entender? Por ejemplo, no matarás, ¿no? Pues en un sistema judicial, pues podemos decir, bueno, pues está de acuerdo, no mates, pues no mates, no robes, pues también no robes, ¿no? No eh, no dirás falso testimonio, pues también, ¿no? Es como algo normal, pero también vemos que hay algunos de sus estatutos o de sus decretos que a veces no entendemos, ¿no? Por ejemplo, por lo de las comidas, ¿no? ¿Por qué no debemos de comer tal o cual cosa? A veces no lo entendemos, sin embargo, pues simplemente porque el Señor sabe y porque es su señorío, entonces tenemos que entender y dejar de hacer tales cosas, a lo mejor no tan lógicamente, sino por obediencia, ¿no? Y sus mandamientos. Por ejemplo, veíamos que el 10 decía no codiciar, o sea, ningún sistema judicial va tan lejos. ¿Cómo un sistema judicial va a saber o me va a condenar nada más por lo que pienso? Yo puedo estar codiciando ahorita, bueno, no, pero, o sea, como la mujer de alguien, o puedo codiciar así, pues un coche o codiciar algo, y ahí ya el Señor ya está viendo mi corazón, viendo mis pensamientos, y desde ahí esta ley o estos 10 mandamientos ya están sobre de mí, ya me están trayendo mi corazón, ya me están, por eso dice el salmista, examina mi corazón, examina mi mente, no nada más mi corazón, mis hechos, sino mi mente, y y desde ahí podemos entender que la ley del Señor, pues es, o sea, totalmente profunda, ¿no? Más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice todos los días, o sea, no nada más el día de reposo, no nada más el lunes o el martes, sino todos los días. Y no sé, pero ustedes, pero realmente ya parece disco rayado esto. Ya todo el tiempo es, y que los mandamientos, y que los mandamientos, y otra vez, y que guarda mis mandamientos, y que obedece y obedece. Y todos los 10 capítulos llevamos prácticamente como disco rayado. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, para mí, o sea, no es cansado repetirlo, o sea, para mí no es gravoso, y para ustedes, pues tampoco debería de ser, o sea, ¿por qué? Porque se nos olvida y al ratito volvemos a caer. Igual le pasó al pueblo. O sea, decían en el periodo de los jueces, ¿se acuerdan que era el periodo más oscuro de Israel? ¿Y por qué? Porque decía que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ese tiempo de los jueces, pues es como el tiempo de ahorita, ¿no? Realmente, pues cada quien hace lo que bien le parece. Y igual llegaba y levantaba el Señor un juez y entonces traía al pueblo hacia la obediencia, hacia sus mandamientos, pero después de que se moría ese juez, ¿qué pasaba con el pueblo? Nuevamente se volvía a enfriar y nuevamente los volvían a llevar cautivos. Y así pasó esa cantaleta durante generaciones y otro juez y otro juez y otro juez. Y oraban al Señor, ayúdanos, Padre, porque ya tenemos al enemigo acá, ya nos están asediando, ya nos están poniendo el pie en el cuello. Y el Señor escuchaba su oración y les mandaba otro juez. Y entonces hacía este teshuvá espiritual, les llevaba otra vez a la obediencia de los mandamientos y nuevamente estaban bien. Pero después volvió a fallecer ese juez y otra vez y es así, 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 así. Por eso el Señor nos pone como así, como muy, muy repetitivo. Dice el 2, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo del Señor, vuestro Dios, sino su grandeza, que diga su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido.
sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, y a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, y a sus caballos y a sus carros, como los precipitó a las aguas del Mar Rojo sobre ellos. Y cuando venían tras nosotros, y Jehová los hizo destruir. ¿Y se acuerdan que les comenté que Deuteronomio ya se lo está dando a esta generación que no, sea, que no vio estas maravillas? Ya es esta generación que va a entrar a la tierra prometida, y que dice el Señor que hasta que no muera el último de ellos, no los va a introducir a la tierra prometida. Entonces esta generación no vio estos milagros, no vio que se partiera el mar, no vio esto, no vio el otro. Sin embargo, es muy parecido nuevamente a nosotros a hoy, que tampoco pues hemos visto así una maravilla así como tan grande, aunque ya revisando, pues sí, a lo mejor podemos hacer, sí, a mí sí me hizo maravillas. ¿Por qué? Porque me dio de comer cuando no había, porque me salvó de las aguas, porque me salvó del mar, porque hizo tal o cual milagro conmigo, y ya lo podemos ir viendo. Pero a veces pensamos, pues fue chiripa, o fue gracias a mis logros, o fue gracias a mi conocimiento. Sin embargo, estamos igual que ese pueblo. Ese pueblo tampoco vio esas maravillas, y entonces por eso el Señor les está recuerde y recuerde y recuerde una y otra vez lo importante que son sus mandamientos. Entonces el 5 le sigue diciendo, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y ahí bueno, ustedes díganme qué ha hecho o qué había hecho con ellos en el desierto. O sea, vamos a ir citando cada uno de sus como milagros, por así decirlo. Bueno, pero primero, ajá, lo sacó de la esclavitud, ¿no? Las plagas y todo, la libertad. Pero ya que están ahora sí en el desierto, lo primero, pues, ¿qué fue? Pues fue esto, ¿no? Abrir el mar. Y después de ahí pasaron esos 50 días, ¿y qué pasó? La entrega de la Torah. Y después ahí sí empezamos viendo sus milagros. Imagínense que caiga un pan del cielo, una provisión que baja del cielo, y pues ahí entendemos que quién decía que era ese pan del cielo, pues era Jesús. Era Yeshua dijo, yo soy ese pan que bajó del cielo. Soy su alimento, soy su porción, y ese es como que el reflejo de Jesús, ¿no? Luego también, ¿qué más? Otro milagro, el del agua, el agua de la piedra. Dice, y nos maravillábamos cómo habíamos aprendido que la piedra también caminaba conforme al campamento, y entonces, porque ya le pegó a la piedra y salió agua de ahí. También ahí esa representación de que él es el agua de vida eterna. ¿Qué más? Otro milagro. Ándale, ese luego se nos olvida, pero justo estaban llegando y tomaron agua, y pues esto no se puede tomar, y ¿para qué nos traes? Para que nos muramos en el desierto, y estábamos mejor en Egipto, ¿no? Allá sí teníamos todo, decían. Decían, no, pues ¿cómo vamos a tener todo? Si éramos esclavos y nos pegaban, si se violaban a nuestras esposas y nos ponían a trabajar triple, pero ellos en su corazón, imagínate, decían, estábamos mejor en Egipto. Y exacto, sanidad. O sea, todos esos milagros que ahorita ustedes me están diciendo, es justo lo que se está diciendo, que dice, y todo lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. ¿Y a este lugar a qué se llama? ¿A dónde están llegando? A la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Aquí ya están por llegar ahí a la tierra prometida. Estaban ahí en el campamento, dice, y lo que hizo Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió la boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue eso? ¿O cómo se le conoce? Como la rebelión de Coré. Y Coré, y fíjense, Coré era primo, o sea, era familia de Moisés, era levita también. Y sin embargo, su corazón estaba súper, súper endurecido. Y justo lo que me decía es que, y vean esa parte, el endurecimiento y el decir, el no reconocer el liderazgo del Señor. Y decir, es que ¿por qué no él? ¿Y por qué no mejor yo?
¿Y por qué, si yo soy más inteligente, si yo sé más, si yo a lo mejor tengo más edad, yo tengo más experiencia? Sin embargo, todo el tiempo estar, contra de la autoridad, ¿no? Y decía, ¿cómo poner a dudar al pueblo? Decía, ¿cómo sabemos que realmente, sí le habló el Señor? O sea, a lo mejor nos está inventando y todos estamos ahí como que atrás de él. Y sí, sí, ahorita espérenme porque me va a hablar el Señor. Y se ponía, no, sí, sí. Me acaba de decir el Señor y no, ¿cómo le vamos a creer? No, eso no. Y qué casualidad que el sumo sacerdote sea su hermano, ¿no? O sea, como que, y qué casualidad que se queda todo en la misma familia y qué casualidad. Y entonces empezó a poner y a sembrar esta situación de duda y pues, ¿de qué? Ajá, de rencilla, de intriga, ¿no? De estar metiendo ahí el veneno. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, le dice, pues es que el Señor también a mí me puede hablar. Yo también soy levita y yo también nací, no sé qué. Entonces vamos a rebelarnos contra Moisés, contra su autoridad. Y entonces, ¿qué pasa con ese? Pues empieza con el juicio del Señor y de plano hace cita al pueblo y le dice, quien quiera estar conmigo, véngase para acá, y quien quiera estar con Moisés, que se quede. Tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque sus indicaciones como líder dejan mucho que desear, sus formas de ser, de entender algunas cosas no son como yo las estoy entendiendo y entonces se crea esa división y entonces ahí el pueblo, fíjense como patrón de decisión, les dice, bueno, vénganse para acá unos y para allá los buenos, como dice el chavo, síganme los buenos, ¿no? Y entonces vénganse para acá y desde ahí empiezan a hacer estas divisiones, pero ¿qué pasa con esta gente que sí se fue de ese lado? Se los tragó la tierra. Y fue así como que le dice, bueno, y le dice, todavía le dice a Moisés, ¿por qué no oramos? Le dice, no, ¿por qué no oramos? Porque los consume el Señor. Le dice, no, mejor, o sea, mañana vamos a orar al Señor y mañana lo va a hacer. Entonces mañana temprano el Señor va a decir qué va a hacer, si les da por su lado, pues, o si no, pues a ver, el Señor va a decidir. Y justo, pues sí decide y decide, pues así feo. ¿No? Entonces dice, más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Y precisamente esos milagros del desierto, esos que me comentaron ustedes, esos que pudimos ver, o sea, cosas que no son como naturales, no son creíbles, sin embargo, se veía la mano del Señor. Por ejemplo, también dice que no se desgastaban sus vestidos, ¿no? Eso también fue un milagro. O sea, imagínate, nosotros nos compramos unos tenis de fútbol y a los 2, 3 meses ya el tenis ya, o en la cancha de tenis, ¿no? Me estaba platicando Isaac, me dice, no, pues es que yo le acabo de comprar unos tenis a mi hijo y ya se los echó, ¿no? Ya se los echó porque deja el pie o así en la cancha que como es como de lija y ya, ¿no? Entonces ellos no, ellos tenían sus vestidos, tenían sus guaraches y el Señor estuvo con ellos porque no había forma, o sea, no había de que, ay, pues vamos a la tienda y ya pues, nos hacemos otros y compramos otros, ¿no? Vamos ahí al palacio y porque yo soy totalmente palacio. Pero desde el principio, cuando estaban anunciando las plagas, o sea, también ellos vieron el poder y les decía, va a haber esta plaga, pero ustedes no. Sí, no, justo desde ahí los va preparando y cada una de las plagas es bien importante cómo va haciendo el juicio a los dioses y eso me encanta porque Dios tiene un sentido del humor padrísimo, padrísimo. Ya cuando le entendemos, decía, a ver, bueno, ¿cómo? Dice, pues si su Dios es una rana, pues entonces dice que el quien pisara una rana, podían darle hasta pena de muerte por pisar una rana. O sea, imagínate, porque era una deidad. Entonces, ¿cómo va a pisar una rana? Quien pisa una rana, muerto. El juicio puede ser por pisar una rana, o sea, imagínate. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, ay, mira, ves, su Dios es una rana. Bueno, pues les voy a mandar ranas y ranas infestadas. No había por dónde caminar, el mismo faraón pisaba las ranas. Y a ver, entonces, ¿todos van a estar muertos o qué? Entonces, imagínate el sentido del humor del Señor de decir, pues, luego les decía al pueblo hebreo, les decía estos piojosos y no sé qué, gente, cochina, gente puerca, que
traen piojos y no sé qué. El egipcio se caracterizaba por ser muy, muy limpio. Entonces se rapaban la cabeza para que precisamente no proliferaran los piojos. Entonces veían un hebreo y estos piojosos, ¿qué les hace el Señor? Ah, bueno, le están diciendo piojos a mi pueblo, órale, todos los piojos, ahí les va todos los piojos, imagínate. Y los otros no tenían piojos y el pueblo y los egipcios llenos de piojos. Imagínate ese humor del Señor. Luego, bueno, así nos podemos ir con cada, con cada plaga, pero pues no estamos hablando de las plagas. Vamos a seguirle. Luego dice, bendiciones de la tierra prometida en el 8. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Dice ahí, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasas a tomar. Y entonces yo me preguntaba cuando leía eso, dice, y digo, bueno, ¿y entonces cómo? O sea, ¿el guardar los mandamientos te fortalece? Ay, como que ya me enfermé. Pero bueno, fíjense, esta lámina está bonita. Dice, la fortaleza está en el Señor, y esa sí la podemos entender, porque dice el Salmo 27:1, dice, el Señor, ahí dice Yud Hei Vav Hei, que es el tetragramatón, que es el nombre del Señor, que pues no se puede ni pronunciar, son puras consonantes, pero dice el eterno, o sea, ahí quiere decir el eterno, el que será, el que es y el que fue. Eso significa Yud Hei Vav Hei. El que es, el que fue y el que será, ¿no? Entonces dice, Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí estamos viendo que la fortaleza es del Señor. El Salmo 119:49 también dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿A cuál siervo? A Moisés, ¿no? O sea, ya ustedes tienen que ir viendo y cuando lean su Biblia ya tienen que saber a quién le fue. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, a Moisés. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, igual tu dicho, ¿cuáles son sus dichos? Este, dice, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cuáles son los dichos del Señor? Sus mandamientos, su ley. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, quiere decir que sus dichos, pues es su ley. Entonces, ahí también dice que eso le ha vivificado, le ha hecho sentirse más vivo, más fuerte. Luego en Proverbios 10:27 dice, el camino del Señor es fortaleza al perfecto. Entonces quiere decir que sí, que su palabra sí nos fortalece. Dice en Nehemías 8:10, dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y se acuerdan que el gozo es diferente de la felicidad. El gozo no depende de la situación. Podemos estar gozosos a pesar del diagnóstico médico. Podemos estar gozosos a pesar de que tengamos una dificultad con nuestra pareja. Podemos estar gozosos, aunque no tengamos trabajo. Podemos estar gozosos porque nuestro gozo viene del Señor, no de las circunstancias que tenemos. Entonces dice, y por último, y por ejemplo, vean, este está bien bonito, dice, es Filipenses 4:13, que ya muchos se lo saben, y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y se acuerdan? Y es bien bonito porque entonces vemos que Cristo pues es la Torah hecha carne, ¿no? Entonces, si yo digo, yo puedo decir, no, es que Cristo es el que me fortalece, y no su palabra. No, ahí no cabe. O puedo decir, no, es que su palabra o sus mandamientos son los que me vivifican. Cristo no me vivifica. No, ¿verdad? Entonces ya vimos que Él es la Torah hecha carne, entonces podemos entender en el Nuevo Testamento que Él es la palabra y que Él se está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque sé que Cristo está obedeciendo la Torah, porque Cristo es la misma Torah. Dice el 9, fortalecidos, ya vimos fortalecidos, pero ¿para qué? Ahí vamos a entender, por eso le puse esa sombrilla al ¿Para qué? Pues para que sean prolongados los días sobre la tierra.
de la cual juró a tu padre. Y ahí volvemos a lo mismo, otra vez como disco rayado. ¿Para qué tenemos que guardar los mandamientos? Opción uno, para salvarnos, ¿no va? Para que el Señor sea más Dios, para que el Señor sea alabado entre todos los pueblos de la tierra, no. Dice, para que sean prolongados tus días sobre la tierra. Dice, ¿para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Sí, o sea, no es para el Señor no es más Señor porque tú guardes o no guardes. El Señor es ya, el Señor es Señor. Sin embargo, en su anhelo, dice, ay, dice, ¿qué diera yo porque ustedes, mis hijos, mi pueblo, guardaren todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? Para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos, de generación en generación. Entonces aquí dice igual, dice, ¿por qué? Porque dice, para que sean prolongados sus días sobre la tierra, la cual juró el Señor a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, una tierra que fluye leche y miel. Y ahí está hablando de esa tercera promesa dada ¿a quién? No, a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las tres promesas que Dios le dio a Abraham? Una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Otra, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y la tercera, pues es este territorio que fluye leche y miel. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que toda su palabra, o sea, lo que dice Dios va a ser, o sea, Dios no se desdice o Dios no se desniega, como dicen unos, ¿no? O sea, lo que el Señor dice lo va a ir cumpliendo, lo va a ir cumpliendo en ti, en ti, en ti. Entonces, ahí ya le está dando esa tercera promesa que el Señor le había jurado a este, Abraham. Dice el 10 y la tierra a la cual entras para tomarla, no es como la tierra de Egipto donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis a tomarla, de montes, de vegas, que bebe las aguas y la lluvia del cielo. ¿Y a qué se refiere eso? A que ahí no es como la estábamos trabajando. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando invaden cuando invadieron las ciudades y invaden Jericó? Dice que ellos van a tomar esos pueblos o esas casas que ellos no construyeron, esos pozos de agua que ellos tampoco construyeron, esas fortalezas que ellos no hicieron, que no trabajaron por ellas, nada más están confiando en el Señor y de un día para otro de estar viviendo en el desierto al otro día ya van a estar en un aposento, ¿no? En un aposento, a lo mejor no, o sea, ya, imagínense, ya es lo que representaba precisamente los que pudimos estar en Sukkot, que Sukkot como que medio hicimos trampa a alguno de nosotros, porque la intención era esa, o sea, de vivir, de estar en el piso, incómodos, en una colchoneta, con el sol, con la lluvia, con el calor, a de pronto al otro día después del octavo día donde el Señor te dice, no, pues dame un chance, un día más, quédate un día más conmigo. Bueno, sí, Señor, ahí está, te lo damos, lo vamos a guardar y va a ser una fiesta para ti, pero al siguiente día vamos a ya estar durmiendo en nuestra camita cómoda, en nuestra camita como sea, el Señor nos las dio, pero ya vamos a estar en una cama, ya no vamos a estar en el suelo. Entonces eso nos recuerda esa parte de peregrinar, de que estuvimos en el desierto, pero que ahora vamos a tomar esa tierra que el Señor nos dio. Dice, dice la tierra de la cual el Señor tu Dios cuida y siempre está delante de ella, sus ojos, los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y eso, pues ahí se refiere, ahí, pues a dónde están, ¿no? Ahí en Jerusalén, a esta tierra, a esta tierra que Él les está jurando. Y eso, pues entender que eso, pues no ha cambiado, o sea, no ha cambiado, no va a cambiar, aunque desgraciadamente, pues el pueblo de Israel actualmente, pues no sea como el Señor hubiera querido, ¿no? Que fuera. Sin embargo, el Señor ahí dice que quiso escoger puso sus pies, el estrado de sus pies ahí es en Israel. Entonces, pues el Señor ahí escogió. Entonces, cuando venga el Señor, cuando venga un Yom Teruah, que ya lo aprendimos,
cuando venga ese día de las trompetas, pues no va a venir aquí a Jojutla, o no va a venir aquí a Querétaro o a Estados Unidos, ¿no? O no va a venir ahí hasta a Catlipa. O sea, va a ir a Jerusalén. O sea, nos guste o no, va a ir a Jerusalén porque ahí decidió estar el Señor. Entonces, ese es como nuestro reloj, nuestro termómetro, Israel. No es porque queramos nosotros irnos para allá y ser judíos y estar ahí, no, recordar, pero va a haber un momento que así como ya entendimos o ya vimos, va a haber también un segundo éxodo, ¿no? Un segundo éxodo donde, donde todo mundo vamos a regresar a esa tierra, ¿no? Cuando el Señor ya sea el rey de esta tierra, de este mundo, porque ahorita pues es el príncipe de este mundo, ¿quién es? Pues es Satanás. Pero cuando el Señor recoja su reino y empiece a restaurar su reino, pues entonces vamos a tener ese segundo éxodo que dice la palabra que lo vamos a ver desde los 4 puntos de la tierra. De los 4 puntos de la tierra vamos a ir a esa Jerusalén. Entonces vamos a ir de Cuernavaca, vamos a ir de Argentina, de Canadá, de Rusia y vamos a ir y vamos a converger ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se acuerdan en las fiestas del Señor que donde vivieras tenías que ir a Jerusalén, subir esas 3 fiestas. ¿Cuáles 3 fiestas vamos a repasar? Exacto. Para los que no se la saben, es Pesaj, es la Pascua. Después 50 días es el Pentecostés o el Shavuot. Este, y la última que tenía que ir el pueblo es Sukkot, ¿no? Y como vimos en el estudio de Sukkot, de tabernáculos, precisamente dice, quien no venga quien no suba a Jerusalén a celebrar la tierra de los tabernáculos, no va a haber bendición, ¿no? No va a haber lluvia. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Dice el 13. Y si obedecieres cuidadosamente, y ahí le puse en, en rojito, y ahí es lo que entendemos y que de veras, bueno, mientras estemos aquí vamos a estar como disco rayado de veras, porque ya no nada más es creer. El cristiano común y corriente, nada más es creer y creer, y es que yo creo en él, pues sí, pero entendíamos que creer, pues ya todo mundo o toda la parte de las ovejas perdidas de Israel, pues ya todos creemos, o sea, de una forma, de otra, de lo que sea, pero ya sabemos quién es Jesús, ya creemos en Jesús. ¿Qué tenemos que aprender ahora? Pues tenemos que aprender a obedecer. Y el pueblo judío, ellos ya nacieron con la Torá bajo el brazo, ellos ya saben sus mandamientos, ellos qué tienen que aprender. Ellos tienen que aprender ahora a que Yeshua es el Mesías, a reconocer a Mesías, ¿no? Entonces tenemos que entender que cuando dice, y el pacto va a ser con Israel y con Judá, nada más. No dice que con los cristianos, no dice que con los pentecostales o con los mormones o con los del Islam, no dice. Entonces, o somos Israel o somos Judá. Pues no, si no cabemos ahí, pues entonces ¿para qué leemos la Biblia? Porque no, pues no es para nosotros. Pero entonces ya entendimos. Entonces, el pueblo del sur, ¿qué tiene que hacer su cambio? Ellos ya nacieron con las leyes, con los mandamientos bajo el brazo. ¿Ellos qué tienen que hacer? Creer. Y nosotros ya creemos, ya sabemos, ya nacemos con el Jesús en la boca, como dice, ¿no? Ya nacimos con el Jesús en la boca, ya sabemos todo. Ahora, ¿qué tenemos que aprender? A obedecer. Entonces aquí dice Deuteronomio 13, dice, si obedecieres, no dice si creyeres, dice si obedecieres cuidadosamente, o sea, no nada más es obedecer al ahí se va, no, dice cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y ese versículo igualito lo dijo Yeshua. ¿Se acuerdan? Amar al Señor, dice, de todo su corazón, de toda su alma y con toda su mente, ¿no? Y con todas sus fuerzas, ¿se acuerdan? Eso es lo que contestó cuando lo estaban probando, que cómo resumía la ley, así, y cómo lo resumió, como dice Deuteronomio 6, ¿sí?
Ahí está en Deuteronomio 6 esto que dice, y aquí en Deuteronomio 11 lo vuelve a decir. Entonces, decíamos, como decía Deuteronomio 10 la pasada, dice, ahora pues, y esa, esa versión es la versión de Morelos, de Cuernavaca, dice, sí pues, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Y ahí otra vez, sino que temas al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí ya tenemos Deuteronomio 6 y luego Deuteronomio 10 y luego Deuteronomio 11 y luego Yeshua lo vuelve a decir y volvemos al ejemplo, o sea, parecemos disco rayado, igual, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en sus caminos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era en lo que nos decía Ezequiel 36:27? ¿Se acuerdan? AGP. Cuando dice, y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes para andar, guardar y practicar y poner por obra, ¿no? O sea, entonces es lo mismo. Si te decimos que tenemos al Espíritu Santo, pues ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? Pues eso, andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Eso es lo que tiene que ser, eso es lo que tiene que ser el Espíritu. Entonces, si yo digo, es que Espíritu Santo, ven y no sé qué, pero vamos a guardar los mandamientos, ah, no, eso sí no, eso no sé qué. Entonces, ¿qué espíritu estoy siguiendo? Porque ahí dice que Él va a poner un espíritu nuevo y va a poner de su espíritu en nosotros y hará lo del nuevo pacto. Ahí justo está diciendo. Dice el 14, y entonces yo daré lluvia a vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y ahí ya pudimos entender cuando vimos el ejemplo de las fiestas del Señor. ¿Se acuerdan que eran las fiestas o las festividades de primavera? ¿Se acuerdan? Y estaba esa parte de las lluvias tempranas, ¿no? Luego el verano largo y después empezaban las lluvias tardías. Entonces son las fiestas de otoño. Y a lo mejor nosotros aquí en Cuernavaca a lo mejor no le agarramos mucho el sentido a lo de las lluvias tempranas y tardías porque a veces llueve y llueve bien duro. Pero imagínate en un desierto, o sea, una gota de lluvia es una bendición. O sea, en un desierto, o sea, que te caiga una gota así, así como Barney, ¿no? Que dice que si las gotas de lluvia fueran así. No, o sea, imagínate que la bendición del Señor te calma tu sed, te da ese contentamiento. Entonces, para esa lluvia, tempranas y tardías tenía un gran significado, tanto profético como físico, literal. Y entonces vamos a ver lo que dice la Biblia de acuerdo a la lluvia. Y entonces ahí está una diapositiva de la lluvia y está bien bonito la lluvia. ¿Quién de ustedes ha estado bajo la lluvia así? Así como que no esté su mamá, ay, ya te vas a mojar y métete y te va a hacer daño y no sé qué. O sea, imagínate gozar un día así la lluvia. Y un día háganlo. No les importa que si los va a regañar su esposa, que si los va a regañar sus hijos. Háganlo, disfruten la lluvia. ¿Quién lo ha hecho? A ver, cuéntenme. ¿Sí? Tú no. Bueno, hazlo, amigo. Te lo recomiendo. Quien lo haya hecho, de veras, así un día, de veras, párense así, den gracias al Señor y sientan la lluvia en su cabeza, en sus ojos. ¿Cómo se siente como una bendición diferente? Decía Deuteronomio 28, dice, y el Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia. Pero ahí dice, sí, obedecieres. Entonces es un sí condicional, ¿sí? Que bueno, también el Señor dice que hace salir el sol para justos e injustos y hace caer la lluvia también para justos e injustos, su campo y lo que quieras. Pero aquí véanlo cómo la obediencia del Señor está condicionada a la lluvia. O sea, no es un mero evento meteorológico de que, ay, sí, mira la lluvia y se viene acá el satélite y va a llover. O sea, realmente para el Señor está viéndolo como esa parte de bendición y de obediencia. Entonces,
Dice Levítico 26, del 3 al 4, dice, si andáis en mis estatutos, yo daré vuestras lluvias a su tiempo. Y entender la lluvia como esa bendición que estamos aprendiendo, a su tiempo. ¿Cuándo? A su tiempo. O sea, no cuando yo quiero, no cuando yo pienso que es, no cuando yo declare o cuando yo le haga manita de porco al Señor, sino a su tiempo. Dice Malaquías 3:10, y eso lo entendimos. Vean cómo en Deuteronomio dice que abrirá el cielo. Y acá también en Malaquías, y eso lo vimos con los diezmos, y ya lo hemos visto con lo de los diezmos, dice, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ese abrir dice, pruébenme ahora mismo, pruébenme en esto. Si ustedes son, obedecen, o sea, son obedientes a lo que les estoy mandando, yo les abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué es esa ventana de los cielos? No sé si han visto cuando llueve, así unas como fotos, que de pronto se ve todo calmado y de pronto se ve así una imagen así como como que si tuviera un hoyo el cielo y de pronto se ve así como así un chubasco, bueno, no sé cómo se llame, pero se ve así de plano como si tuviera un hoyo, se cayó el cielo, luego decimos se cayó el cielo porque está así y precisamente, imagínate, volvemos a lo mismo del ejemplo, imagínate en el desierto, muriéndote de calor, muriéndote de sed y que de pronto te caiga esa ayuda del cielo, pues es una super bendición. Pero también hay la parte de que si no, ¿no? O sea, la parte positiva y la parte negativa, dice Deuteronomio 11, dice, si vuestro corazón se apartare, ¿qué dice ahí? Cerrará. Dice, cerrará los cielos y no habrá lluvia. Ya. Y no habrá lluvia. Entonces, eso es bien interesante de poder como entender. Ay, ya no le puedo cambiar. Si tan solo alguien me ayudara. Ya, ya, perdón. Dice Oseas, 6:3, dice, Él vendrá a nosotros como qué, como la lluvia. Entonces, imagínate, dice que Él va a ser así como una bendición. ¿Y ahí quién se está refiriendo a Él? Al Señor, a Yeshua. Es una profecía donde está profetizando que Él vendrá a nosotros como esa bendición, como esa lluvia. ¿Y se acuerdan cuándo nació el Señor? ¿Cuándo vimos que nació el Señor? En Sukkot. ¿Y a qué se refiere a esa temporada? A las lluvias tardías. Y precisamente dice, Él vendrá a nosotros como la lluvia. Y si no entendemos estas cosas, pues podemos leer la profecía y decimos, pues Él vendrá a nosotros como la lluvia, pues no sé, o sea, como que pues, a lo mejor vendrá mi papá o mi hermano, no sé, o sea, pero aquí estamos entendiendo realmente cómo está profetizando la venida de nuestro Señor. Y dice que en tabernáculos y habitó el Señor entre nosotros. Y justo pues llegó en esa fiesta en tabernáculo. Dice Zacarías 14, del 16 al 18, dice, y las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para los tabernáculos, o sea, para la fiesta de los tabernáculos y para recibir a su rey, entonces no vendrá lluvia sobre ellos. Imagínate, volvemos a lo mismo, como bendición, como condicionante. Dice, no quieres de la gente que queda, de las familias, la gente que todavía está renuente, que diga, no, es que esas fiestas para qué, y es que eso ya pasó, y que eso no sé qué, y que no lo entienden, dice, bueno, pues aquellas familias que no que no festejen mi fiesta de los tabernáculos, no va a haber lluvia para ellos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ahorita decimos, no, ya que paren las lluvias, y que no, que es que se nos está metiendo el techo, y ya que paren las lluvias, ya que ya me humedad en mi casa ya está saliendo hasta un champiñón ahí al lado de los sacos, ¿no? O sea, porque ya, o sea, está súper húmedo todo, el salitre y todo, ¿no? Ya decimos, no, ya que se paren las lluvias, pero en el contexto del desierto,
No, o sea, no, que no se paren las lluvias, que sigan las lluvias. Entonces, aquí está esa parte de sí condicional. Si obedecieres, dice Deuteronomio, le iba a hacer zoom, pero mejor ya no, porque si no ya no puedo. Dice acá la Deuteronomio 28, dice, si obedecieres. Uno. Le seguimos. Dice Deuteronomio 15, daré también la hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. O sea, siguen las bendiciones. Dice, guardarlos pues de vuestro corazón. ¿Se acuerdan? Decía que engañoso es el corazón más que todas las cosas y por eso lo está diciendo. Dice, que vuestro corazón no se infatúe. ¿Qué es infatúe? ¿Qué es ser fatuo? Como necio, como engreído, como que se ensoberbezca. Dice, y os apartéis. ¿De qué se van a apartar? De la Torá, de sus mandamientos. Dice, y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Cuál es el primer, bueno, el segundo mandamiento? Es sobre nos los dio Isaac, ¿se acuerdan? Sobre la idolatría. Dice ahí, no te apartéis ni sirváis a dioses ajenos, ni os inclinéis a ellos. Dice, ¿por qué? Porque si pasa eso, dice, se va a encender el furor del Señor sobre vosotros. Y otra vez ahí la alegoría, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que el Señor os da. Y ahí estamos viendo esa condicionante ya mucho más bien. Dice, si tú obedeces, vas a comer, van a comer tus ganados, va a haber hierba, va a haber fruto y te saciarás. Pero ¿qué va a pasar si te apartas? Entonces, dice que el Señor va a encender su furor y va a cerrar los cielos, va a cerrar, como dice, las ventanas de los cielos y no habrá lluvia, ni la tierra dará su fruto y van a pereceis pronto de la buena tierra que el Señor nos da. Dice el 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Y ahí a qué se refiere? A poner las palabras en vuestro corazón. Eso, el nuevo pacto. ¿Ya se acordaron? Ahí todo el mundo tiene que ir viéndole. Dice, ¿qué dice el nuevo pacto? Dice, y pondré mis leyes en su corazón y os daré, quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. ¿Sí? Entonces ahí va, ya no va a ser escrita en tablas, ahora va a estar escrita en nuestros corazones. Entonces ahí, aquí en el 18 nuevamente dice, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano. Y ahí se acuerdan mucho cómo esa diapositiva que les puse del pueblo judío, cómo tiene este entendimiento de que con ese versículo precisamente que dice que las pongas como señal, bueno, dice, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y dice que las pongas ahí, dice, frontales entre vuestros ojos. Y se acuerdan que el judío se pone una casita aquí, una cajita, con las leyes del Señor enrolladas así y se las pone acá. ¿Por qué? Porque ahí dice, o sea, están obedeciendo, pero están obedeciendo literalmente, así como muy así. Pero ahí dice, se las pondrán frontales en vuestros ojos, entonces ellos se los ponen aquí. Y tú puedes decir, volvíamos a decir al ejemplo, tú puedes decir, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo se lo ponen ahí? Si el chiste es que está diciendo ahí que lo entendamos, que lo pongamos en nuestra alma, en nuestro corazón. Y dice, y las ataréis como señal en vuestra mano. ¿Y qué hace el judío? Igual, las filacterias. Y se ponen como ataduras, dice, y como ataduras. ¿Cómo es uno de los nombres que precisamente se le conoce al pueblo? Pues así, con esas ataduras. ¿Por qué? Porque, y entonces todo el mundo pensamos, sí, la ley del Señor es atadura, pero no ya estamos entendiendo que no es atadura. Dice Pablo, la ley de la libertad, ¿no? La ley de la libertad. ¿Por qué? Porque estamos libres en Cristo. Entonces, y la ley de las ataduras, ya entendimos que es la ley oral. La ley oral, la ley de los rabinos, de los ancianos que dicen, bueno, pues es el día de reposo, en lugar de decir, bueno, es el día de reposo, no es nada más para dormir, sino es para hacer la voluntad del Señor. Pero tampoco te puedes subir al elevador.
Ah, pero tampoco puedes bajarle al baño porque eso ya es trabajo y entonces tampoco puedes caminar y tampoco puedes hacer esto. Y, o sea, entonces ya esas son leyes que ya no vienen en la Biblia, ya no vienen en la Torá. Esos ya son leyes que inventó el hombre en mala intención. No. ¿Para qué? Para proteger el mandamiento. Para querer ser, ah, no, bueno, pues si dice que no trabaje, ah, bueno, pues no sé qué, como que no especifica, entonces yo en mi entendimiento, para no violar el mandamiento, entonces voy a ni siquiera bajarle al baño, porque a lo mejor puede ser que ese sea un trabajo y entonces yo esté pecando, ¿sí? O sea, no es malo, sin embargo, pues ya el irse ya muy, muy así, pues entonces ya están. Por eso el Señor decía el Señor cuando decía, es que tus discípulos no se lavan las manos, de acuerdo, no, pero no se lavan las manos de que así las manos cochinas después de ir al baño, después de hacer, pues imagínate, no, sino que dicen, no se la lavan de acuerdo al ritual de que tres lavadas para acá y tres lavadas para acá, y luego la oración, y luego le cambio el agua, y luego otra vez tres para acá y tres para allá. Así no se las lavan sus discípulos, y por eso los confrontaban. Pero ¿dónde dice en la Torah que se tenga que lavar así? No dice. Entonces, ¿violó la ley el Señor o no? Pues no. ¿Por qué? Porque está violando las leyes de los hombres, pero la ley del Señor no la está violando. Entonces dice el 19, y las enseñarás. Ah, ya se me quedó la cámara por acá. Dice, y, y las enseñarás a tus hijos y y a tus, bueno, y a tus nietos y todo, ¿no? Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo las vas a enseñar a tus hijos? Siempre. Y puedes decir, ah, qué exagerados, es que en esa congregación del Alberto y son bien exagerados y que quieren que todo el tiempo, pues no, no dice así, o sea, pues simplemente dice ahí que desde que te levantes, cuando estés en tu casa, cuando vayas en el coche, cuando vayas a dejar a los niños, cuando te acuestes, en lugar de estar escroleando, pues puedas ver alguna cosa que te edifique. ¿Para qué? Para que precisamente te estés acordando del Señor tu Dios. Y entonces esa es como que la lámina que está ahí, ¿no? Es ellos enseñándole a sus hijos. ¿Y dónde es el primer ministerio? La familia, nuestros hijos. No puedo decir, ah, es que yo quiero abrir esto y voy a hacer otra iglesia y no sé cuándo, y es que yo quiero, el primer ministerio son tus hijos. Cuando hayas enseñado a tus hijos, entonces ya puedes hacer algo más. Y entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando tú quieras entender algo de la Biblia, primero lo expliques a tus hijos. Y los que tengan hijos chiquitos, es una bendición porque eso va a ser tu laboratorio. Cuando les expliques a tus hijos y te entiendan, entonces ya estás listo para explicárselos a los demás. Y quien no, pues ahí les presto a mis niños para que les expliquen algo. Sí, no, no me los confundan, ¿eh? Este, sí, sí. Sí, claro, pues de nada sirve, como decíamos, ¿no? De nada sirve que yo les diga, no fumes, si yo voy a estar fumando, o si, ¿no? Justo, sí pasa. Bueno, pues, bueno, no les quería decir, pero hoy me pasó. Hoy es el gran premio de la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México. Y pues yo antes había ido a todos, ¿no? Yo quería ir y todo, pero pues hoy tenemos el Shabbat, ya tenemos ciertas cosas diferentes y pues mi corazón en cierto modo decía, bueno, voy a ver la quali, aunque sea voy a ver así cómo se ve pues las gradas, así como está todo. Yo estaría ahí casi, casi yo, ¿no? Así como que ahora sin llorar, ¿no? Dile, ahora sin llorar. Digo, te lo digo pues así, ¿no? Y entonces, y entonces que le pongo así y que me ve y que me dice, papá, tú no me dejas ver otras cosas que no, o sea, yo te pedí ver Godzilla y me dijiste que vea cosas del Señor. Dice, entonces, tú no puedes estar viendo las carreras porque hoy es Shabbat. ¿Qué le digo? No, no, es que yo sí puedo. O es que, no, no hay forma. Pues, ¿qué tuve que hacer? Pues apagarle y ponerme a jugar con él.
a los Playmobil y con el Godzilla y todo. O sea, ¿por qué? Porque es el día para la familia, es el día para aprender, para leerte un estudio, para convivir con tus hijos, para pasar tiempo con ellos. Pero me lo dijo mi hijo, o sea, me lo dijo, ¿sabes qué, papi? No puedes estar viendo las carreras. Tú me dijiste que no se puede, ¿no? Entonces, precisamente es como esa retroalimentación, nosotros con los hijos con nosotros, y entonces podemos llegar cada vez más lejos. Dice el 20, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ahí también volvemos a lo mismo, ellos la están ahí agarrando, ellos tienen, ¿alguien sabe cómo se llama eso? No, tú no, otra. La mezuzá. Sí, la mezuzá. ¿No? ¿Cuál es? Así que ni me gusta, ¿verdad? Pues llega están en la sinagoga, llegan todos los judíos, está el rabino, muy anciano, y llega uno que no había ido a la sinagoga, ya tiene tiempo, y entonces entra como loco y todos, la metzuzá, la metzuzá. ¿Y qué? ¿La metzuzá qué? ¿La metzuzá? Y no, pues besa la metzuzá, ¿no? Y entonces, ¿y para qué? ¿Y de dónde salió? ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué es esto, no? No tienes, y entonces el rabino viejito todo así se desvanece de que no podía creerlo. Se sale y bésala, bésala. Y entonces el rabino todavía le así con la patita, sigue alcanzando la mezuzá, no la alcanzaba. Y finalmente, pues le decían, con la mano, bésala. Y pues la besa, la besa. ¿Y cuántas veces? Pues ¿y quién se lo inventó? Pues se lo inventaron ellos, ¿no? Y finalmente, se cae la kipa de uno de ellos, él la alza, besa la kipa, y todos la besan, y la besa él. Y bueno, ¿por qué no habías venido? Porque tenía herpes. Y todos así se quedaron así como que, ¿no? Perdón, ese fue el chiste. Sí. Pues precisamente eso, o sea, dice ahí que las pongas en tus postes, ¿no? Y digo, ¿está mal que la pongas? Pues no, ¿por qué? Porque te está recordando los mandamientos del Señor, y es una bonita costumbre que vas así, vas entrando a tu casa y le das, o sea, ellos hacen eso, le dan un beso o la tocan y ya, y se acuerdan. ¿Y por qué? Porque dice que el Señor va a proteger mi entrada y mi salida, ¿no? Dice, protege mis pasos, guárdame, este, sin embargo, ¿qué? Si no la tienes, ya estás mal y ya te vas a ir. Pues no, no, o sea, pero ahí ese es el mandamiento que está ahí. Y hay de muchos estilos, hay esa, por ejemplo, la primera es el símbolo mesiánico, que es la ley, bueno, el candelabro de las fiestas, y abajo el pescadito. Entonces, esos son como los judíos que ya son mesiánicos. Los judíos, una vez me pasó algo bien chistoso, entré a una tienda judía y le digo, oye, ¿no tienes de esta? Así, ¿no? ¿Y cuál? No, pues cuál no, pues la del pescadito. Bueno, se me quedaron viendo tan feo, pero yo no entendía, o sea, la verdad es que yo lo hice con inocencia, porque pues yo estaba buscando una de esas, ¿no? O sea, no estaba buscando una normal. Pues sí, pues, pero pues aquí no. Aquí en México, en Polanco, no. Entonces, bueno, casi me sacan a patadas, o sea, en serio, ¿eh? O sea, me vieron así tan feo que yo sentí feo. Este, mira, esta de maderita está bien bonita, y esta es hasta de resina. O sea, es una cuestión donde ahí dentro está el Shema Israel. El Shema Israel es ese, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios es uno, nuestro Señor es uno, ¿no? Nuestro Dios uno es. Eso es lo que está diciendo, haciendo alusión a los mandamientos. Y si y para que vean, para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos tan numerosos, otra vez, ¿para qué vas a cumplir esos mandamientos? No es para Dios, es para que vuestros hijos sean tan numerosos sobre la tierra, y juró a vuestros padres que les había de dar como días de los cielos sobre la tierra. Y por eso luego ven que los judíos tienen un buen de hijos,
¿no? Porque son los que el Señor me quiera mandar. Yo quería tener otro, pero pues ya no pude. Pero pero sí, o sea, ellos así como que, ay, no, pues los que el Señor me mande y luego tienen ahí un buen de hijos. Pero pues ahorita sí tenemos que ver cómo los vamos a mantener, ¿no? Dice el 22, otra vez, dice, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, ahí otra vez dice, ¿para qué los mandó? No nada más para que los entendamos o los sepamos, dice para que los cumplamos. Y si amarais al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Dice el 23, Jehová también echará adelante de vosotros a todas esas naciones y desposeeréis naciones grandes y más numerosas que vosotros. Y ahí es lo mismo. O sea, no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, sino lo vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Pues el Señor. A pesar de que sean naciones más grandes y más poderosas, no importa, Él lo va a hacer, no nosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar del occidental, será vuestro territorio. Y ahí se acuerdan que no nada más era de que la planta que pisaren y ya, sino que había territorios donde Dios ya se los había dado a Esaú, ya se los había dado pues al otro hermano y así. Y entonces esos no se los dio, o sea, no es de que ya me desdiga, sino que ya se los di, pues yo respeto la palabra y todo lo demás sí lo van a poseer. Dice el 25, y nadie se sostendrá delante de vosotros, y miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Y fíjense cómo dice ahí, miedo y temor de vosotros. O sea, y se acuerdan cuando iban imagínense, dice, no, es que va a venir, ya se acerca a nosotros el pueblo hebreo. Imagínense si ya derrotaron a Egipto, que es el pueblo, era el pueblo más poderoso de la tierra. Oye, ya, imagínense ahorita que derrote a Estados Unidos, un pueblito, no sé, El Salvador, ¿no? Que El Salvador derrote a Estados Unidos y si se acercan ahora contra, no sé, Argentina o contra, pues obviamente empiezan a tener miedo y van a decir, no, es que así, pues han de ser unos guerrerazos y han de ser así súper fornidos. Y van llegando los hebreos todos flacos, todos así sin comer, todos así con barba. Y dicen, "No, oye, pues ellos son los que les ganaron a Egipto. Pues, o sea, sí son los hebreos, pero ¿quién fue? Pues el Señor. Siempre ha sido el Señor. Y entonces dice, y he aquí pongo yo delante de vosotros la bendición y la maldición. Y aquí es donde vamos a poder decidir esto. Y lo vamos a ver durante también Deuteronomio 28. Los que ya pudimos ver el curso básico, ahí estaban todo lo que nos vamos, cuando lleguemos a Deuteronomio 28, vamos a ver todo esto con lujo de detalle. Son las bendiciones de la obediencia, solamente 14 versículos, y las consecuencias de la desobediencia, o también el título de ahí dice maldiciones, pero realmente no es maldición, sino es una consecuencia de la desobediencia. Y están ahí 54 versículos, ¿no? 4 veces más de las bendiciones, lo que pasa si no obedecemos al Señor. Y entonces aquí dice el 26, dice, y aquí yo pongo, y es lo que entendíamos, yo pongo, ¿quién lo está poniendo? El Señor. Delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Y cómo podemos decir, ay, no, es que el Señor no puede mandar a nadie al infierno? Sería un Dios injusto, sería un Dios malo, porque pues ¿cómo? No, el Señor ya cumplió. El Señor ya hizo su sacrificio, ya hizo todo por ti, vino, hizo, deshizo, bajó, te dio la ley, mandó al Mesías, ya hizo todo por ti. ¿Para qué? Para que tú decidas. Dice ahí, decide, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Dice el 27, la bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os prescribo hoy. Dice, y el 28 dice, y la maldición si no los oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. Entonces ahí ya está súper claro. La bendición es si oyereis los mandamientos, y se acuerdan que oír o el Shema es una escucha, pero activa. O sea, no nada más es escucharlos y ya, sino es escuchar y obedecer. Entonces ahí dice, si oyereis mis mandamientos, quiere decir que los escuchas
pero que los vas a poner en práctica. Y la maldición, nada más dice, si no oyereis. ¿Se acuerdan que el ejemplo que decíamos? Cuando dices, Iker, recoge tu cuarto. Y le dices, ¿no me escuchaste? ¿No? Entonces ya va y lo hace. Bueno, si me escucha, ¿no? Si me hace caso. Entonces ya nada más le dices, ¿me escuchaste? Y entonces va y lo hace. ¿Por qué? Porque esa es la escucha activa. La prueba de que diga que me escuchó es que vea yo su cuarto limpio. Si no veo su cuarto limpio, pues yo puedo inferir que no me escuchó. Aunque sí me haya puesto así atención, pero si no hizo nada, quiere decir que no escuchó. Entonces, esa es la intención. Entonces, la bendición es si sí lo escuchas y lo haces, y la maldición es, pues si nada más escuchaste y ya, y acá dice, y te apartares del camino. Y cuando el Señor te haya introducido en la tierra de la cual para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y ya vamos a terminar. Pero es bien interesante que pongamos atención en estos dos montes. Dice, la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Dice, los cuales están al otro lado del Jordán. Espérenme. Los cuales están del otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de Moré. Bueno, y esas son las indicaciones de dónde estaban estos puntos, estos montes. Pero estos montes se ven así. Es el monte de la obediencia y volvemos a estar ahí enfrente de los dos montes, enfrente de los dos montes donde está nuestra decisión. ¿Se acuerdan de qué significaba Cades Barnea? Donde vamos a tomar la decisión, nuestra decisión espiritual. ¿Sí le sigo por aquí, por donde vamos? O mejor no, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Y siempre es esa decisión con el Señor. En Cades Barnea, decisión. Aquí igual es Cades Barnea de ellos. Decía, y volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan en Moisés? Decía, con Moisés los buenos y con Coré, bueno, los buenos o los rebeldes, pero acá, que el Señor decida, ¿no? El Señor vea sus corazones y que vea. Entonces, ahí está el Cades Barnea, una división, una bifurcación, por así decirlo, y hemos visto muchos, como memes, o bueno, la bifurcación de nada más creer o obedecer. Y aquí estamos viendo esta parte de estos dos montes. Y dice este último, dice, no hay punto medio. O sea, no hay punto medio de que, ay, yo me quedo en medio del monte, ¿no? O sea, o agarras un monte o agarras otro monte. Dice, bendición en el monte bendición en un monte y la maldición en otro para mostrar que no existe punto medio. Y ese sí apúntenlo. No hay punto medio con el Señor. Dice, ojalá fueres frío o caliente, porque si, como eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Entonces dice aquí, no hay punto medio en los montes. El monte Gerizim, dice, si escuchas mi voz, hay vida y bendición. Ese es el monte. Pero después el monte Ebal, dice, si rehusas mi voz, y hay juicio y maldición. Y vamos, ahí es como un spoiler, pero lo vamos a ir a ver más adelante, que el altar, bueno, ahí ya lo soplaron, pero el altar, ¿dónde creen que estuviera el altar o que el Señor mandó a poner el altar? ¿En el monte Gerizim, o bueno, en el monte bueno o en el monte malo? ¿En cuál? ¿El del sacrificio? No, fíjense, el altar fue puesto en el monte de la maldición. Es bien interesante verlo, dice, no en el de la bendición. Y eso me parecía a mí también un poco extraño porque yo decía, bueno, pues siempre por ejemplo, en el templo hacía que los sacrificios y el holocausto, ¿no? Para el Señor. Sin embargo, aquí lo manda a poner en el monte, de la maldición. Y precisamente, ¿por qué? Porque ahí en ese altar es cuando va a decidir
morir el Señor. ¿Por qué? Pues por la maldad. Y se enseña, la enseñanza es que la maldad no se ignora, sino que se trata con sacrificio. Entonces, no, no es de que, pues ya, ay, sí, pues se me fue la onda o se me chispoteó, como no, sino esa chispoteada, no nada más se ignora, sino realmente tiene que ser, tratada con sacrificio. ¿Y del sacrificio de quién? Pues de Jesús, ¿no? Dice en Hebreos 12, es el mismo patrón cuando ya, hayamos estudiado, ahí le regreso, ahí está. Cuando hayamos estudiado en Hebreos, los que ya hayan leído el libro de Hebreos, precisamente va a decir el mismo patrón. Va a decir Hebreos 12, el mismo patrón, los dos montes, ahora con el monte Sinaí y el monte Sión. Y podemos decir, ahorita, bueno, ahorita que lo veamos y podemos ver esta ambigüedad, pero dice que el monte, y entenderlo es bien, bien importante. Dice, el Sinaí pues representaba fuego, temblor, y distancia. ¿Por qué representaba distancia? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Porque decía, Moisés, decía el pueblo, decía, no, 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 escucha tú nada más súbete, tú escucha y nosotros nos vamos a ir al campamento. ¿Por qué? Porque, y ya lo que el Señor te diga, eso haremos y obedeceremos. Pero no, 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 aquí ya nos está dando miedo, mejor sube tú. Entonces, ahí pues ya dice, imagínate, el Señor le hubiera gustado que todo su pueblo se hubiera quedado ahí a escuchar, pero el pueblo nada más escuchó, ¿cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Y ahí se acabó y ya, bueno, ya vete Moisés a tu casa. No, siguió y siguió hablando el Señor, pero el pueblo nada más escuchó 10 mandamientos. De ahí en adelante ya nada más fue Moisés. Este, en el Sion, el acceso a la comunión, la sangre, que habla mejor de la fiesta de los redimidos. Y eso está bien difícil de entender, pero justo hoy leía Génesis 4, donde está el sacrificio de Abel, cuando lo mata a su hermano Caín, y por eso dice que mejor sangre que la de Abel, porque, y eso es bien interesante, bueno, hasta se me puso la piel chinita, porque o bueno, vayan a su Biblia, vayan a Génesis 4 para que no se me pierdan. Génesis 4. A ver, bueno, yo lo voy a buscar, o quién lo puede leer. A ver, tú, Pau, tú lo puedes leer. Génesis 4. A ver. Mm, pues desde el 2, bueno, desde el 1. ¿Tú? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, Póngale atención, ahí en el 6. ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Alguien le agarró? No. ¿Sí? Fíjense cómo está diciendo que ahí el Señor, está diciendo que Abel hizo, dice el 7. Es que no lo veo. Ya, dice, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado, pues ya sea tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo en otra versión. Pero a lo que voy, dice, si haces bien, no serás aceptado. O sea, Abel hizo la ofrenda del cordero, ¿sí? Y Caín hizo la ofrenda del fruto de la tierra.
Entonces dice ahí el 7. O sea, podríamos decir, ay, pues qué injusto el Señor, pues no, si lo dio de todo su corazón, pero desde ahí, dice el Señor, dice, "Y si haces bien, no serás aceptado". O sea, una de dos, o Dios es muy injusto y no aceptó la ofrenda de Caín, o realmente el Señor ya les había dicho de qué debería de ser la ofrenda, y dice, y le dice ahí en el 7 dice, y si haces bien, no serás aceptado. Entonces quiere decir que entonces lo hizo mal. ¿Por qué? Porque lo hizo como quiso, como él pensó. O sea, dijo, el Señor les dijo, háganlo de corderos, y él dijo, no, pues yo no tengo corderos, el único que tiene corderos es mi hermano, y yo no le voy a ir a pedir un cordero. O sea, yo lo voy a hacer con lo que yo tengo, con mi cosecha, ¿no? Y desde ahí está esa situación de con el Señor. Pero entonces ahí podemos entender que su ley, aunque no estuviera escrita, su ley ya estaba dada, este, este, ajá, desde el principio. Ajá, no, ya se volvió. Y entonces, bueno, ya después ahí cuenta que se lo llevó al campo y pues ya lo mató y todo porque se enojó. Pero ahí estamos entendiendo que entonces esa sangre, o sea, la sangre del Señor es todavía mucho, mucho mejor que de cualquier mártir o de cualquier, esa sangre que nos trae redención. Y entonces ahí el 9 dice sacrificio. El Señor cargó con la maldición y fue nuestro evalo. O sea, para que nosotros, para abrirnos el Sion eterno. Volvemos a lo mismo. El altar de sacrificio se puso en el monte Ebal, en el monte de la maldición, para que entonces ya pudiéramos tener esa redención y entonces podernos pasar por así decirlo, pasarnos de monte. Entonces entender ahí que no hay tercer monte. O sea, no hay un monte intermedio de que un pie acá y otro pie allá, un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo. ¿No? No hay otro, no hay tercer monte. O sea, entender que no hay un tercer monte, eso estuvo sí súper bien. Dice, no fue simbología poética, sino fue un acto jurídico y público diciendo que no existe un punto medio. Y es lo mismo que hacemos, un acto público. ¿Qué otro acto público hay, por ejemplo, para decidir eso? Por ejemplo, el bautismo, ¿no? La tevilá. El decir así públicamente, yo sí quiero, o sea, yo sí quiero tomar tu camino y entonces, ¿qué le decimos a las huestes? ¿Qué le decimos a los demás? Porque no es para quedar bien enfrente de todos, sino también es una cosa espiritual donde le dices al reino de las tinieblas, si sabes contar, no cuentes conmigo, ¿no? O sea, yo estoy decidiendo por este lado. Es un acto público y el escoger un monte, pues es esa cuestión pública, o sea, todo el mundo te va a ver que te vas para un monte o para otro. Entonces no hay tercer monte, no hay neutralidad, no hay mitad de pacto de que pues sí y esto no, y esto mejor sí y esto mejor ya no, sino que realmente son esos dos montes nada más. Y dice Deuteronomio 31, dice 11:31, dice, porque vosotros pasáis de ir al Jordán a poseer la tierra que el Señor los da, y la tomaréis y habitaréis en ella, y cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos, decretos que yo os presento hoy delante de vosotros. Y otra vez, disco rayado, los mandamientos, los mandamientos. Y eso habíamos visto lo que significaba pasar el Jordán, ¿no? O sea, el desierto, después el Jordán y ahora la tierra prometida. Ya no nada más sobrevivir de maná, sino ahora del fruto de la tierra, ya ahora una vida abundante de obediencia y de bendición, y es esa etapa de madurez en la tierra prometida ahora. Y entonces ahí nos lleva a la pregunta, ¿tú qué vas a elegir? Tú, Joel, ¿qué vas a elegir? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si decimos que Él es mi Señor, ¿no? Dice, le continuamos leyendo, dice, todo aquel que viene a mí y
y oye mis palabras y las hace, ¿no? Y ahí dice otra vez, oír y hacer. Y entonces les dice ahí en Lucas 6, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Porque si decimos que es nuestro Señor y no le obedezco, pues entonces, quién es el Señor? ¿Yo o es el Señor? ¿Quién me guía, el Señor o mis emociones? Es decir, el Señor no te dice, obedece si te nace, o obedece si estás de buenas, o obedece si te late, o si, o si no tienes plan, ¿no? Si no tienes plan hoy, pues sí obedeces. Si tienes, no sé, este, no sé, otra actividad, un cumpleaños, una boda, o si no tienes partido, o sea, entonces, pues cuando te sientas bien, por ejemplo, Flavio, hoy me da mucho gusto que esté aquí Flavio, porque justo nos decía, o sea, se murió su mujer, o sea, no fue algo menor, y decía, pues es que estoy muy triste, a veces no como, a veces no así, pero que esté aquí hoy significa mucho, porque entonces está diciendo, no me voy a dejar gobernar por mis emociones, por mi tristeza, por mi depresión, por mi falta de cosas, no, o sea, yo quiero obedecerle al Señor. Y entonces el que esté aquí, pues sí, sí da mucho amor, porque entonces no se está gobernando por lo que le nace o no le nace, o tiene ganas o no tiene ganas. Y así debe de pasar con la escuela. Y perdón que sea duro, pero realmente, ¿quién de nuestros hijos que nos dice, ay, no tengo ganas de ir a la escuela? Y les dices, ah, no, bueno, pues no, no vayas. No, yo me acuerdo que me dijo Nere, no, yo los llevaba, no, no es que no tengas ganas de ir, o sea, vas a ir. O sea, igual mi mamá, o sea, no era de que, ay, pues me dormí tarde y pues hoy no voy a ir a la escuela, no, o sea, vas a la escuela. ¿Y por qué en la iglesia? Porque si, ah, no, pues es que no, no tengo ganas de ir. Ay, pues no vayas, mijito. O, ay, es que tengo, mucha tarea, no, no quiero ir. No, pues, o sea, no es, o sea, sí tenemos que ser conscientes en esas cosas y nosotros inculcar en lo que más se pueda de realmente estorbar y dirigir a nuestros hijos a que vayan. Ya si ellos dicen no quiero, bueno, ya ni modo, ¿no? Y el Señor ya verá con ellos, ya tendrá su tiempo, su amor, su cuidado de que vayan cada quien a su paso, pero realmente no es que si me nace ir o no me nace ir, o sea, es que tengo que, el Señor me está indicando que haga o que vaya. Entonces, otra vez, ¿tú qué vas a elegir? ¿Tú qué vas a elegir, Paulina? ¿Qué monte vas a elegir? ¿El de la bendición o el de la maldición? Tú, Ponchito, ¿qué monte vas a elegir? ¿El de la bendición o el de la maldición? Tú, Flavio, ¿cuál monte? ¿El de la bendición o el de la maldición? Amén. Tú, Lolita, ¿el monte Gerizim o el monte Abal? Ah, ya está más difícil. Ah, Gerizim, exacto, sí. Exacto, ¿no? Ya sabía que era así. Era para que pongan atención. No, no es cierto. No, es en serio. Gracias por de veras estar aquí. Gracias por tener ese corazón de realmente, pues, creerle al Señor en todo este proceso, que no es un proceso fácil, es un proceso difícil porque es ir en contra de la corriente, de lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que hemos tenido. Y realmente el que estén aquí, pues no es algo fácil, o sea, no es algo, así como que cualquier cosa, sino que realmente están, obedeciendo la voz de su Señor. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, y eso está, si tengo sí, está en Josué. Fíjense, dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quien servirás. ¿Acaso optarás por los dioses y de tus antepasados? ¿Quién aún hoy está sirviendo a los dioses de nuestros antepasados? No siempre decimos, ay, pues, es que tal creencia, tal tradición, y es que pues mi abuelita nos llevaba o nos enseñaba, o pues es que mi abuelito, y mira, y esto, y entonces por no querer quedar mal con la tradición familiar, con esto, con lo otro, seguimos estando en tradiciones de hombres.
Dice ahí Josué, si te niegas a servir al Señor, entonces elige hoy a quién servirás. Dice a los dioses de los antepasados, que sirvieron en el otro lado del Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Y es como si te dijera Josué, o en las tradiciones de ahorita donde vives en México. ¿Qué vivimos en México? Pues el Día de Muertos, la fiesta de las Catrinas, el recorrido de las leyendas, el Thanksgiving. Ah, eso era lo que se oía ayer, ¿no? Las motos de la muerte, ¿no? Este, pues ciertas cosas hasta de Santa Claus, ¿no? Que pues no dice la Biblia y celebrarás a Santa Claus y a la Navidad y pondrás el árbol acá y allá, o sea, no dice. ¿Y por qué si hacemos cosas que no dice y cuando nos dicen fiestas que sí dice y ay no, es que eso no me late, es que eso no me llama, es que eso no me nace, no, no, es que eso es para los judíos, ya le entendimos que no es para los judíos, es para las 12 tribus de Israel. ¿No? Entonces dice ahí, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quién servirás, ¿no? Y dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén. Ahí, bueno, ahí ustedes decidan. Ustedes no vienen a quedar bien aquí, no vienen a ser amigos, no vienen ustedes decidan. Pero en lo que a mí me concierne, yo y mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes decidan, ¿sale? Y me da gusto que aquí ustedes decidieron. Aquí ustedes decidieron y es esa familia hermosa que el Señor nos ha dado y pudimos estar. Miren, somos un buen. Estuvimos ahí bien contentos, estuvimos celebrando, estuvimos obedeciendo una fiesta del Señor, no una fiesta de nuestro corazón o una fiesta de nuestras tradiciones, sino celebramos una fiesta del Señor. Y para muchos de ustedes esa fiesta fue la primera. Y para muchos de ustedes esa fiesta representó un conflicto con su familia o con su fe o con sus hijos o con sus padres o con sus jefes en el trabajo. Sin embargo, esa obediencia van a ver que les va a traer bendición. Y justo hasta pudimos hacer este. ¿No? Entonces, justo es lo que vamos a hacer. Es esa decisión. A ver, los de hasta allá de Gallola que están re lejos, que ni los veo. Dice, ¿tú qué vas a elegir, Jonathan? ¿Bendición o maldición? Bendición. Martín, por ahí está Martín, ¿no? ¿Qué vas a elegir? Bendición. No creo que alguien diga ahorita, ay, sí, yo quiero elegir la maldición. Y pues no, o sea, no. Pero entonces ya estamos viendo que la bendición es un sí condicional. ¿Qué tenemos que tener para tener la bendición? Su palabra, sus mandamientos, su obediencia. ¿Ya? ¿O le subo acá? Ah, sí, acá. Sí. No, pero es aquí de acá. Es la salida de todo.